chicos, hoy estoy aquí con mi hermanita Erika porque os vamos a hacer un tutorial de cómo hacer el pino. Sé que muchos de vosotros me habéis pedido que haga un tutorial de cómo aprender a hacerlo en casa porque a muchos os da miedo, decís ¿qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me hago daño? Así que no os preocupéis que hoy os voy a enseñar para que vosotros también lo podáis hacer. Vale, lo primero que vamos a hacer, esto es muy importante chicos, no se puede saltar, tenemos que calentar, ¿vale? Entonces Erika y yo os vamos a enseñar un calentamiento que siempre hacemos, que es bastante rápido pero que nos ayuda a calentar todo antes de hacer cualquier cosa de gimnasia, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las manos. Empezamos así haciendo circulitos hacia afuera. Las muñecas es muy importante porque cuando hacemos el pino ponemos las manos en el suelo y no queremos hacernos daño, ¿vale? Entonces nada, ahora hacia adentro. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger una mano así, mirando hacia afuera y vamos a tirar los dedos hacia nosotros. Tampoco lo hagáis demasiado fuerte, no os hagáis daño chicos. Aquí no importa lo lejos que lleguéis, simplemente pues es para calentar un poquito, ¿vale? Y ahora con la otra mano lo mismo. Si queréis podéis poner este dedo así para empujar un poquito hacia afuera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner las manos en el suelo, así, con las muñecas mirando hacia afuera y tiramos hacia nosotros un poquito, ¿vale? Y ahora giramos y hacemos lo mismo. Y aquí simplemente pues vamos a intentar aguantar un poquito. Otra vez, sin hacernos daño, muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estirar, calentar los hombros. Entonces, cogemos un brazo, ponemos el otro por encima y tiramos así hacia nosotros todo lo que podamos. Y aquí, pues simplemente aguantamos un poquito, si queréis hasta podéis girar un poco para que estire un poquito más. Y ahora vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Así, hacia nosotros. Y después vamos a pasar la mano por arriba, por encima de nuestra cabeza. Cogemos el codo y tiramos hacia abajo, ¿vale? Esto también es para los hombros, chicos. Así, un poquito, y lo mismo hacia el otro lado con la otra mano. Así. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calentar espalda. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a poner en el suelo boca abajo y vamos a poner las manos así dobladas al lado de los hombros. Entonces, primero vamos simplemente a empujarnos hacia arriba, estiramos los brazos lo más que podamos, ¿vale? Entonces, si no podéis estiraros por completo, no pasa nada, ¿vale? Simplemente, pues, hasta donde veáis que llegáis, os quedáis ahí, sin que os duela también, pero os tiene que tirar un poquito en la espalda, ¿vale? Y aquí simplemente, también es muy importante, intentar tirar los hombros hacia atrás, ¿vale? Lo más posible. Y ya está, vamos a bajar y lo vamos a hacer 10 veces, ¿vale? Subimos y bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Esto podéis hacerlo 10 veces o más, ¿vale? O sea, todas las veces que queráis, pero simplemente subimos y bajamos. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar otra vez aquí abajo y lo primero que vamos a hacer es que vamos a subir, como hicimos antes, y después nos vamos a echar hacia atrás. Entonces nos vamos a poner de rodillas y así. Entonces, después de esto simplemente vamos a volver a donde estábamos antes y bajamos, ¿vale? Entonces nada, pues esto lo hacemos también unas cuantas veces, bajamos, subimos y abajo otra vez. Y ahora lo último que vamos a hacer para espalda es que otra vez vamos a subir y vamos a doblar las piernas intentando tocar nuestra cabeza con los pies. Entonces, si no llegáis no pasa nada otra vez, pero tenemos que intentar llegar a los pies con la cabeza. Y vamos a simplemente aguantar aquí un ratito. Así intentamos doblarnos todo lo que podamos y ya está, ya podemos bajar. Ahora nos vamos a sentar en el suelo con las piernas mirando hacia los lados. No hace falta que os abráis muchísimo, no hace falta intentar abriros de piernas, simplemente pues que estén mirando hacia los lados. Y ahora vamos a subir un brazo y vamos a intentar tocar con la cabeza nuestra rodilla. Y esta mano va a intentar tocar el pie. Si no llegáis no pasa nada, chicos, pero intentar llegar lo más lejos posible. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a subir y vamos hacia la otra pierna, lo mismo, intentando coger el pie con la mano. La otra mano va por aquí abajo, recta, como podéis ver. Y nada, simplemente aquí intentar mantener las piernas rectas, los pies también, ¿vale? Estiraditos.
Y ya está. Y entonces ahora esto lo vamos a hacer 10 veces, ¿vale? Vamos hacia una pierna y hacia la otra. Y hacia una y hacia la otra. Y así 10 veces. Ahora, para el pino, lo primero que tenemos que hacer es decidir con qué pierna lo vamos a hacer. Porque es muy importante, porque hay gente a la que se le hace más fácil teniendo primero la pierna derecha delante, hay gente a la que se le haga más fácil al revés, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis saberlo? A ver, aquí lo que tenéis que hacer es simplemente probar y ver con cuál se os hace más fácil. Pero normalmente, o sea, por ejemplo, si vosotros se os hace más fácil abriros de piernas con la pierna derecha que con la izquierda, entonces aquí lo que creo que sería más fácil para vosotros es empezar con la pierna derecha adelante. Si se os hace más fácil con la izquierda, pues con la izquierda adelante, ¿vale? Pero aquí eso, simplemente tenéis que ir probando y viendo con cuál se os hace más fácil, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, mira Erika, ponte aquí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner con una pierna delante, recta, y los brazos, las manos mirando hacia el techo, ¿ok? Entonces, ahora, la primera parte del pino, ¿cómo es? Que tú estás aquí arriba, entonces vas a poner las manos en el suelo, ni muy cerca de tu pie, o sea, ni aquí al lado, ni muy lejos, ¿vale? Más o menos, pues, como se te haga cómodo a ti, ¿vale? Entonces, las manos van a estar debajo de nuestros hombros. O sea, no tienen que estar ni muy separadas, ni muy estrechitas juntas, ¿vale? Porque así se nos va a hacer más difícil mantener el equilibrio. Entonces, las manos debajo de los hombros, ¿vale? Más o menos así. Entonces, otra vez, ni muy cerca del pie, ni muy lejos, simplemente ir probando, ¿vale? También es, o sea, como se os haga más fácil a vosotros, tenéis que simplemente ver cómo estáis más cómodos. Entonces, ahora, una vez que sepamos dónde poner las manos, lo hacemos, vamos a poner las manos y como podéis ver, cuando la ponemos, a Erika, ¿veis que ya por sí sola se le levanta la pierna de atrás? Vale, pues ahora, eso es, ¿por qué? Porque con esta pierna nos vamos a empujar, pero no nos empujamos con las dos a la vez, o sea, una ya va subiendo y luego la otra la sigue hasta que lleguen las dos arriba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio, esto no os preocupéis que no os vais a caer, no os vais a pasar ni nada, simplemente es para entender cómo se siente estar simplemente apoyado en las manos sin tener los pies en el suelo. Entonces, vamos a hacer simplemente el primer como empujoncito, ¿vale? Entonces, simplemente subes un poco y bajas, ¿vale? Entonces, aquí no os vais a pasar, no os vais a caer, no os preocupéis, porque realmente no es el pino, simplemente te empujas un poquito y ya está. Esto os sirve para que entendáis más o menos cómo se siente y aquí, como podréis ver, una vez que lo hagáis, notaréis que realmente para hacer el pino tú no te tienes que empujar muy fuerte con las piernas. ¿Por qué? Porque ya mientras tú vas bajando y la otra pierna va subiendo, no tienes que hacer mucho esfuerzo, o sea, no tienes que empujarte muy fuerte, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Simplemente ir entendiendo cómo se siente y ver cómo os tenéis que empujar. O sea, os empujáis un poquito, pero no muy fuerte. Entonces, ahora, una cosa más, cuando lo hacéis, mira, hace Erika, cuando lo hacéis, intentad tener las dos piernas rectas, ¿vale? Como las tiene ella, o sea, la de arriba recta, la de abajo también, ¿vale? Porque así se os va a hacer más cómodo y también así luego no tenemos que ir corrigiéndolo, ¿vale? Porque si aprendes a hacerlo así, pues ya automáticamente después lo harás así también y se ve más bonito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, una vez que sepamos cómo pues subes del pino y bajas del pino, vamos a intentar hacerlo. Entonces, ahora vosotros lo que podéis hacer, mirad, nosotros aquí tenemos un sofá, pero también podéis usar una pared, como se os haga más fácil. Estoy segura que todos tendréis un sofá o una pared en casa contra la que os podéis apoyar. Entonces, ahora os vais a poner o sea, mirando hacia el sofá o la pared. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir los brazos y ahora, cuando bajamos, mirad, vais a estar ni muy lejos de la pared ni muy cerca. Vais a estar de tal manera que las manos las tengáis cerquita, pero no pegadas, ¿vale? Y tampoco muy lejos. Más o menos, pues, por aquí, ¿vale? O sea, tampoco hace falta que yo sea justo así, ¿vale? Pero tú baja, a ver dónde pones las manos. ¿Veis? Erika las pone aquí, o sea, ni muy lejos ni muy cerca. ¿Por qué? Porque si las ponéis muy cerca se os va a hacer muy difícil mantener el equilibrio y si las ponéis muy lejos, pues también, o sea, es muy posible que os echéis mucho para adelante y tal. Entonces, simplemente pues ni muy cerca ni muy lejos.
Y ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer el pino, ¿vale? Sé que esto puede dar un poquito de miedo al principio, pero tenéis que saber que vosotros tenéis vuestra pared o vuestro sofá, entonces en el caso de que os vayáis a caer para adelante, porque a veces puede pasar, ¿vale? Pero no pasa nada, porque tenéis esto, la pared o el sofá, entonces pues no os va a pasar nada, ¿verdad? Entonces simplemente probamos a hacer el pino. Vale, así y baja. Ok, cuando hacemos el pino, aquí lo que vamos a intentar hacer primero es simplemente hacerlo con las dos piernas juntitas. A lo mejor habréis visto que mucha gente lo hace de maneras diferentes, con las piernas abiertas, con una pierna doblada, otra abierta. Pero primero, para aprender, vamos a hacerlo con las piernas juntitas, rectas. Vale, entonces, mirad, Erika lo hizo y como podéis ver, aguantó un poquito y luego volvió hacia atrás. Os voy a enseñar lo que pasa si se pasa, ¿vale? O sea, si se empuja un poco demasiado y tal. ¿Qué pasa si te empujas demasiado fuerte? ¿Veis, chicos? No pasa nada, porque aquí Erika tiene su sofá, entonces pues simplemente, y de aquí como bajas, te empujas. O si se os hace complicado así, pues simplemente si tenéis un sofá, encontraréis vuestra manera de bajaros, ¿vale? Pero no os vais a hacer daño, no pasa nada. Y con la pared, pues simplemente os empujáis de la pared y volvéis al suelo. Y no va a pasar nada, ¿vale? Entonces, aquí simplemente es para acostumbraros a cómo es subir al pino y para que se os quite un poquito el miedo. Porque, no chicos, el pino no da miedo, no es complicado, cualquier persona puede aprender a hacerlo, pero simplemente pues al principio sé que os da ese miedo, ¿vale? Entonces no pasa nada, aquí simplemente la cosa es practicar y practicar. Venga, una vez más, pino, y ¿veis? Uy, Erika se pasó, no pasa nada porque tiene el sofá. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es pedirle a alguien que nos ayude. Entonces, le vais a decir a la persona que os vaya a ayudar que se ponga enfrente vuestra, ¿vale? Entonces, aquí estás tú, aquí estoy yo, ¿vale? Y yo voy a hacer como si fuera la pared, básicamente. Entonces, Erika va a hacer el pino y yo le voy a coger las piernas, ¿vale? Sube y te cojo. Vale, aquí otra vez no va a pasar nada porque os están aguantando, entonces no os vais a caer. Y la cosa es que intentéis mantener el equilibrio para que en algún momento, cuando la persona que os está ayudando note que estáis bastante rectos y tal, que os suelte durante un segundito, ¿vale? Y entonces ahí o bajáis o os vuelve a coger si habéis mantenido bien el equilibrio, ¿vale? Entonces nada, simplemente sube. Aquí yo intento ponerla recta un poco y entonces ahora soltamos. ¿Y veis? Aguanta un poquito. Y cuando... muy bien, muy bien, muy bien. Y así, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, pues no va a pasar nada porque si se va hacia atrás, se va hacia atrás. Si se va hacia adelante, pues aquí estoy yo. Vamos a probar a hacer el pino, sin más, ¿vale? O sea, simplemente sin tener a nadie que os coja, pero si queréis, para que se os haga un poco más cómodo, pues tener a alguien al lado que simplemente en cualquier caso, pues os pueda hacer, ¿vale? Entonces vamos a hacer el pino, ¿vale? Y probamos. Vale, entonces, os voy a explicar también una manera de hacer que podáis aguantar más tiempo en el pino y que se os haga más fácil mantener el equilibrio. Esto parece un poco raro, pero os prometo que funciona, así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Cuando hacemos el pino, ponemos las manos en el suelo, ¿vale? Pero una cosa que muchos no sabéis es que nuestros dedos nos pueden ayudar muchísimo, ¿vale? En el caso de que os vayáis a ir para adelante, podéis intentar doblar los dedos así y apoyaros en las puntitas de vuestros dedos, ¿vale? Así, y veréis, o sea, intentad hacerlo, ¿vale? Un par de veces, echaros un poco para adelante y poner todo vuestro peso aquí y vais a notar una gran diferencia y esto de verdad que os va a ayudar a no pasaros, ¿vale? Obviamente si os habéis empujado demasiado fuerte, pues esto no ayuda tanto, pero si estáis ahí intentando mantener el equilibrio, pues podéis doblar. Y si veis que os vais a echar para atrás, otra cosa que podéis hacer es simplemente como que poner todo vuestro peso en esta parte de vuestra mano, ¿vale? Entonces intentar como que subir los dedos un poco y ponéis todo vuestro peso aquí y de verdad que os va a ayudar. O sea, usar vuestras manos porque es una cosa que al principio no os dais cuenta, pero luego vais probando y de verdad que os ayuda bastante. Entonces simplemente, pues nada, aprender y tomarlo en cuenta cuando vayáis a hacer el pino, ¿vale? Entonces, ahora una cosa que vamos a hacer es que os vamos a enseñar qué podéis hacer si os pasáis para adelante, porque esto es lo que a la mayoría de gente le da miedo. Entonces, la primera opción es hacer el pino puente. Entonces, cuando hacéis el puente, no tiene que ser un puente perfecto,
¿vale? O sea, no tenéis que saber hacer el puente perfectamente, simplemente pues os vamos a enseñar cómo hacerlo. Ahora vamos a practicar hacer el pino puente un par de veces, simplemente porque así vais a saber qué hacer cuando os pasáis en el pino. Entonces, lo que vais a hacer es que al principio, si no sabéis hacerlo, le vais a pedir a alguien que esté aquí con vosotros. Entonces, lo primero que vais a hacer es hacer el pino y esa persona que está con vosotros os va a coger por aquí, detrás, en la espalda, ¿vale? Entonces, no os vais a caer, no os preocupéis. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a empujar, vamos a hacer el pino, pero nos vamos a empujar un poquito más fuerte de lo normal para pasaros, ¿vale? Para que sepáis cómo es. Entonces, la otra persona os aguanta por aquí y simplemente pues ponéis las dos piernas en el suelo y ya luego podéis bajar y subir. Como la otra persona os ha cogido por la espalda, no pasa nada, o sea, no os vais a caer. Pero nada, simplemente ahora tenéis que practicar y aprender a poner las dos piernas en el suelo. Intentar tampoco hacerlo demasiado rápido, ¿vale? Pero simplemente pues eso, lentito y empujaros un poquito más para aprender qué hacer en el caso de si os vais a caer para adelante. Y ahora simplemente, también, por cierto chicos, no tenéis que tener muchísima flexibilidad en la espalda, ¿vale? O sea, no tenéis que ser súper flexibles para poder hacer un puente perfecto, súper bonito. No, aquí la cosa no es esa. Aquí la cosa es simplemente pues para poder poner las piernas en caso de que os paséis. Y nada, una vez que ya hemos practicado esto un par de veces, vais a intentar hacerlo solitos y hacemos pino puente. Y las dos piernas al suelo y ya está, simplemente bajamos y listo. El pino es un elemento de gimnasia súper importante y súper divertido también porque hay un montón de cosas que podéis hacer una vez que sepáis hacer el pino y también es una cosa que hay que practicar bastante, aprender a mantener el equilibrio y tal. Entonces lo que tenéis que hacer ahora es practicar estos pasos que os he enseñado y poco a poco ir haciéndolo mucho y os va a salir perfecto súper pronto, estoy segura. Y chicos, nada, solo quería pediros que por favor me comentéis qué otros vídeos de gimnasia queréis que hagamos, que os vamos a leer y los vamos a hacer en nuestros siguientes vídeos. Suscribiros para no perderoslos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!